Qué bueno tener siempre presente de que esto no se trata de mí, sino que esto es Kairos al micrófono. Sean todos bienvenidos a una entrega más de nuestro podcast que hacemos con todo el corazón para la gloria de Dios y para la edificación de cada uno de ustedes. Y como siempre es un honor, es un privilegio poder llegar a cada uno de ustedes y agradecemos de manera inmensa esa fidelidad que ustedes han mostrado a este podcast, que yo sé que ha sido de gran bendición para cada uno de ustedes, incluyéndome a mí también. Y en esta ocasión vamos a estar abordando un tema sumamente interesante y es un tema que se aborda poco, quizás por vergüenza, quizás por temor, y vamos a estar hablando acerca del cristiano y la lucha con la lujuria. Sí, los cristianos tenemos luchas y la lujuria es una de ellas. Pero qué bueno es saber que el Señor para cada batalla siempre nos da la victoria. Pero para abordar ese tema, yo no voy a hacer este tema solo, sino que me acompaña alguien que yo tengo el placer de conocer. El poco tiempo que tengo de conocerlo, sé que es un hombre de Dios, un hombre esforzado. Y yo quise irme un poco más allá y preguntarle a alguien, ¿qué tú me puedes decir de Alexis Santillán? Y la persona lo resumió diciendo, óyeme, es un hombre cristiano. Y qué mayor reconocimiento que ese. Mi hermano Alexis, bienvenido Dios te a nuestro bendiga. podcast. Amén. Un honor, un privilegio poder estar aquí contigo en esta noche. De verdad que el honor es mío. Me siento muy contento de estar aquí compartiendo con ustedes y es realmente, como dijiste al principio, un privilegio podernos dirigir hacia los creyentes y también platicar y edificarnos acerca de un tema tan interesante y que está agobiando a la humanidad como es la lujuria. Amén, amén. Y de manera inicial, así, ¿qué es la lujuria? Porque es una palabra que incluso es como poco común el utilizarlo en nuestro día a día. Pero ¿qué es la lujuria? Me gusta mucho siempre hablar de la etimología de la palabra, ya que nos da un conocimiento un poco más pleno acerca de la raíz, de lo que significa. Y esta es una palabra que se desprende del griego, que normalmente se virtúa a lo que es la parte sexual. Es decir, se llama epitumia, es la palabra. Epitomia. Sí, entonces es un fuerte deseo sexual incontrolado. Oye, ¿cómo lo pone? De esa manera, incontrolado. Es decir, que cuando la persona no tiene el Espíritu Santo, puede cometer ciertos deslices cuando la carne no está sujeta al Espíritu. Pero incluso si vemos la raíz latina, es luxuria, que significa también extravaganza, deseo extraordinario hacia lo que es la carne y el apetito sexual. Entonces, estamos viendo que la lujuria se puede definir de varias maneras, pero siempre enfocado en lo que es en la parte sexual y incontrolada. Ok, ok. O sea, específicamente la parte sexual. Pero una pregunta, entonces, ¿se puede limitar solo a lo sexual o yo puedo también sentir lujuria hacia otras cosas? O sea, un deseo desmedido por otras cosas también. Súper correcto. No tanto a lo sexual, aunque la palabra etimológicamente en el griego sí se inclina de esa manera, pero se pueden dar también uso a diferentes partes, así como estás diciendo. No tanto a lo sexual, sino también a otros tipos de cosas que nos descontrolamos y que deseamos. Incluso yo voy a decir que esta palabra es hermana de la codicia. Ok, sí, sí, Lo sí, sí. podemos, lo podemos de Sí. verdad resumir de esa manera. Sí, porque yo puedo sentir esa lujuria quizás hacia los carros, esa lujuria o un placer desmedido hacia la comida. O sea que no solamente se limita a lo sexual, pero nosotros sí lo vamos a estar abordando ya específicamente desde el punto de vista sexual, lo que es la lujuria. Correcto. Y si yo vi que tú mencionaste al Espíritu Santo, o sea que es imposible yo poder, como cristiano, poder obtener la victoria sobre esta debilidad si no tengo al Espíritu Santo. O sea, automáticamente eso me está llevando a que eso es algo netamente espiritual. Y si me está llevando a lo espiritual, quiere decir que tuvo un génesis. Eso es correcto. Entonces, automáticamente, si decimos que tuvo un génesis, debemos irnos al génesis. O sea que cuando Dios crea al hombre, esto no formaba parte del hombre. Eso es súper correcto. Ese deseo desmedido no formaba parte del hombre. O sea que la lujuria entra en mí cuando el pecado entonces entra en mí.
Eso es correcto, porque fíjate que, así como estás diciendo en el libro de Génesis, en el capítulo 1, cuando Dios habla, bueno, cuando Dios está creando todas las cosas que se desarrolla, después crea al hombre, ya el hombre tiene una naturaleza totalmente espiritual y por ende no conocía ningún tipo de pecado hasta que entró en él y eso descontroló automáticamente todo y por eso el hombre perdió lo que es ese dominio. Sobre sobre las cosas carnales de su cuerpo. Eso siempre y cuando no tenga el Espíritu Santo. Exactamente. Siempre y cuando no lo tenga. Entonces, ahí se remonta todo y esa es la raíz de la lujuria, cuando el pecado entra en el hombre. ¿Y qué personaje o algunos personajes que tú puedas mencionar para edificar bíblicamente? Porque uno puede decir, pero yo soy cristiano, yo no debería estar luchando con ese deseo carnal, yo soy un siervo, una sierva de Dios, yo no debería estar luchando con eso. Pero bíblicamente tenemos referencia de que hubieron hombres de Dios que tuvieron que Muy luchar y cierto. muchas veces cayeron ante esta debilidad. Eso es muy cierto. Por ejemplo, podemos citar lo que es David y Betsabé. En el segundo libro de Samuel, capítulo 11, vemos que dice la escritura que cuando en el tiempo que los reyes debían de salir a la guerra, David se quedó. Es peligroso eso, porque él debía de salir también y Sí, representar al pueblo. Sin embargo, él ve desde su balcón a esa hermosa mujer, Betsabé. ¿Y qué hizo? La codició en su corazón, o sea, fue lujurioso y la tomó entonces. Y vemos entonces cómo cómo se estila cuando él manda a buscar al esposo, lo manda en el frente de la batalla, en la parte más fuerte, pero sin embargo vemos también que aunque ese hombre muere protegiendo, porque quería obedecer a su rey, protegiendo a su rey, vemos la consecuencia del pecado que eso tuvo. Es decir, que cuando nosotros no tenemos control sobre nuestra carne, control sobre la lujuria, en cualquier sentido de la palabra, como hemos estado hablando, eso trae también consecuencias porque David la tuvo. sí. La espada no se apartó de su casa. Entonces debemos siempre tener en cuenta de que eso va a llevar causas nefastas a nuestra vida y por ende debemos de tenerla sujeta en todo sentido de la palabra. También podemos citar lo que es a Sansón y Dalila, Jueces, capítulo 16, versículo 4 hacia adelante. Dios le dice a Sansón, increíble, ese era un hombre nazareo, nazareo. Es decir, en ese voto él no podía cortar su cabello, no podía cortar su barba, no podía tocar animal muerto, no podía tener mujer pagana, porque él era israelita. Sin Sí, embargo, todas las mujeres que tuvo fueron fueron pagados. Sí, paganas. sí, fueron pagados. ¿Entiendes? Entonces, eso tuvo también una consecuencia porque él tuvo muchas mujeres también por la lujuria y cabe destacar que eso es un deseo carnal desmedido, como hemos dicho, y también llega un momento en que se vuelve ya totalmente, vamos a decirlo de esta manera, un espíritu malo y eso atormenta a la persona Sí. porque incluso fíjate, por ejemplo, que en Mateo capítulo 5 versículo 28 dice, pero yo os digo que cualquiera que mira a la mujer de su hermano para codiciarla ya ha pecado en su corazón, es decir, que eso nace en el corazón. Sí, También Gálatas 5 19 y 21 dice algo muy importante y quiero citarlo, y que los oyentes también estén muy atentos. Dice, repito, Gálatas capítulo 5 versículo 19 al 21. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatrías, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, orgías, borracheras y cosas semejantes a esta, de los cuales os amonesto, como se lo he dicho antes, dice el apóstol Pablo, que los que practican tales cosas. cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces vemos la consecuencia de nosotros no controlar esos deseos desmedidos. Amén. Tú sabes que al escucharte narrar esas diferentes historias, hay un verbo que sale a predominar y me llama mucho la atención, y es ver, es mirar. O sea que a través de los ojos nosotros alimentamos lo que es la lujuria. Sí, Porque para ver una atracción sexual, sobre todo nosotros los hombres, es por aquí. Vemos que Sansón vio a la mujer pagana y le agradó. David, en vez de estar en la guerra, se queda en casa, ve
y eso enciende en él ese deseo Eso es pecaminoso que ya correcto. estaba en su corazón y entonces provoca en él la manifestación del pecado. Y el texto que acabas de leer en Mateo dice que si alguno ve y codicia, ya automáticamente adulteró, fornicó en su corazón. Entonces, eso me lleva a los tiempos que nosotros estamos viviendo hoy. Ay, ay, ay. Que precisamente la mayoría de contenidos están cargados de lujuria. Eso es correcto. O sea, Satanás sabe el poder que hay en los ojos al ver y qué provoca eso en nosotros, no solamente nosotros como hombres, también en las mujeres también. Eso es Porque siempre se correcto. dice que la mujer necesita escuchar, pero la lujuria se alimenta más por lo que ve. Y como estamos tocando, la lujuria no es solamente en la parte sexual, es Exactamente, en la parte de la ropa, de la vestimenta, de lo que yo deseo. ¿Cuántas exactamente, personas, por ejemplo, su lujuria no es tener un atuendo cada día, exacto, tener un zarcillo, tener prendas? Fíjate que ahora eh, se vive de lo que es mostrar. Hay un deseo en la persona, desmedido también. Fíjate, por ejemplo, sin querer tocar patrones sensibles en algunos oyentes que no van a estar escuchando, quizás, pero es cierto, fíjate en los cantantes también de ahora, hay muchos que son modestos, pero hay una parte que quieren mostrar opulencia, quieren mostrar exacto. mucha cadena, quieren mostrar muchos carros. Entonces, todo eso hace que el ser humano también vaya adoptando ciertas cosas culturales y por ahí se va arrastrando, porque tocaste tú algo muy importante, el hombre se activa por lo que ve. Y la escritura habla de la vanagloria de los ojos, Ujú. ¿ok? Que la vanagloria de los ojos no procede del Padre de las Luces, sino del mundo, ¿entiendes? Del sistema, de esto que arrastra al hombre a pecar contra el Señor. Sí, exactamente. Entonces, como te seguía diciendo, esa parte visual es fundamental en lo que es la alimentación de la lujuria. Y estamos viendo la lucha del cristiano y la lujuria. Antes tú veías un anuncio de una pastilla y tú quizás veías un doctor, un paciente, Eso pero es ahora correcto. incluso hasta para venderte una pastilla está cargado de lujuria porque la vestimenta de quien te está presentando el producto es una vestimenta indecorosa. O sea, que activa el deseo sexual en Correcto. el hombre. Entonces, ¿qué pasa? Satanás sabe que hay un poder ahí, pero ese producto no está limitado. Por ejemplo, tú y yo no fumamos, pero estamos viendo una película, de momento pasa un anuncio y el anuncio está cargado de promiscuidad, de lujuria, y tú no puedes saltar el anuncio de manera automática. O sea, tú por lo menos ves, quizás no te detienes a mirarlo, pero viste el anuncio y Entonces, automáticamente el cerebro se activa y ahí entonces donde tú tienes que batallar, luchar con esos pensamientos. entonces eso significa que debemos de tener cuidado con lo que vemos y con lo que Exactamente. escuchamos. Fíjate que hay algunos canales, canales así mismo de streamers, Sí, que las películas ahora mismo todas están cargadas de escenas no correctas. Ya no están lo que es promoviendo lo que es la relación eh, entre dos personas, sino la bigamia, sino el lesbianismo, sino la homosexualidad también. Y amor es amor, el amor no es amor, el amor tiene un origen y es en Dios. Y cuando el origen está en Dios, el amor debe ser lo correcto y hacer exacto. siempre lo correcto. Cuidar Entonces, lo que vemos. cuidar lo que Al vemos. escucharte decir eso, me lleva a que en noches pasadas mi esposa y yo estábamos viendo una película. Y la trama de la película, una abogada y una persona que necesitaba defensa ante una situación. Y yo comencé a ver de algún un tipo de seducción entre ellos. Pero hubo un momento donde mi espíritu no aguantó, yo tuve que salir. No pude continuar, ¿verdad? Porque me sentí mal y tuve que salir y no ver la película, porque sentía el peso espiritual Claro. y mi espíritu, ¿no? Es como cuando tú te encuentras en un lugar repugnante, así mismo yo me sentí con esa película. De un momento a otro cambió de alguna forma la trama. Entonces, yo pude haberme quedado ahí ver la película, pero ¿qué iba a provocar eso en mí? Y cómo se iba a sentir el Espíritu Santo que automáticamente me dijo, no me agrada eso. Y tuve que retirarme, no pude ver la película. Entonces, debemos ser cuidadosos con lo que vemos y utilizaste otro verbo fundamental, lo que escuchamos, Correcto, correcto. porque nuestro cerebro también ve.
Gua- Y nosotros también, fíjate que se hizo un estudio científico ya hace algunos cuantos años, casi una década, donde en un cine ponían los anuncios de la Coca-Cola bien fría Ujú. y así con los hielitos, así con sudadita. Tú sabes que eso impactó a la gente que inmediatamente se terminó el film, la película, valga la redundancia. El 30% de las personas fue a comprar o una soda o un agua, porque eso tiene un Sí, impacto hay un impacto psicológico en la psicológico, persona sí. también. Entonces, la lujuria que está arropando la sociedad significa que nosotros como cristianos debemos tener cuidado, estar alerta con lo que vemos, con lo que escuchamos también, porque eso va inconscientemente a tener un impacto en nuestra vida si no le ponemos un freno. Amén. ¿Sabe algo que me llega a la mente? Y es que hacia nosotros, o el mundo procura que nosotros seamos impactados y consumamos lo que ellos venden, que está cargado de lujuria. Pero, Alexis, ¿consideras tú que nosotros muchas veces caemos en el engaño de nosotros mismos ser quienes promocionamos la lujuria, aún estando nosotros dentro del cuerpo de Cristo? Yo creo que podría ser porque muchas veces queremos adoptar culturas y formas que no convienen a nuestra convicción, Amén. a nuestro caminar con Dios. Por ejemplo, las vestimentas. Antes, si te fijas, había una forma rescatada para vestir en todo el ámbito. Pero con el tiempo, fíjate que ahora la ropa siempre es más descotada, más transparente. Hay una gran cultura que, que promueve también lo que es la parte de cuidarse, y eso está muy bien. Pero inconscientemente hasta nosotros, por la moda que utilizamos, pudiéramos provocar también lujuria en ciertas personas, en lo ceñido que está la ropa, en lo transparente que está la ropa, o muchas veces también podemos, creyendo que está eso bien, adquirirlo, porque también muchas veces por ignorancia Sí. hacemos cierto tipo de cosas. Entonces, entiendo de que hay muchas maneras que quizás se podría promover cierto tipo de cosas y perjudicar, pero siempre como nosotros estamos compartiendo, como estamos escuchando mensajes, como queremos hacer las cosas bien, el Espíritu de Dios siempre nos guía y esa es la esencia de la iglesia, esa es la esencia del creyente, de que el Espíritu Santo que mora en nosotros, que nos anhela celosamente, nos va guiando y nos va diciendo esto sí, esto no. Entonces creo que debemos siempre de consultar al Espíritu de Dios. ¿Tú estás de acuerdo con esto que yo voy a hacer? ¿Cómo voy a actuar? ¿Lo que voy a comprar? ¿Tú estás de acuerdo con lo que voy a ver? Amén. Hablar con el Espíritu Santo. Amén. Tú sabes que ese es el tema fundamental que estamos abordando ahora y es la lucha del cristiano contra la lujuria. Pero ¿qué pasa? Que nosotros no luchamos con nuestra propia fuerza. Nosotros luchamos con la fuerza del Espíritu Santo y es el Señor quien nos da la victoria. Y es por eso que es importante que nosotros podamos cultivar esa relación con el Espíritu Santo. Cultivar una relación con el Espíritu Santo. Y ayer, antes de ayer me llegaba el pensamiento y yo lo compartí ayer en mis redes y decía, muchas veces como cristianos hacemos cosas, decimos cosas que nos agradan, nos hacen sentir bien, pero si me agrada a mí y no agrada al Espíritu Santo, no importa que me agrade a mí. Eso es correcto. Entonces, por eso es importante, Espíritu Santo, tú te sientes bien con esta vestimenta. Espíritu Santo, tú te agradas de lo que yo estoy escuchando. Espíritu Santo, tú te agradas de lo que yo estoy viendo. Entonces, por eso es sumamente importante esa relación con el Espíritu Santo. Tú tocaste una parte clave que me gustaría resaltar. Fíjate, por ejemplo, que en Efesios dice, porque nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, Principados. contra potestades. Es decir, que hay una lucha, hay una batalla. Y la escritura dice que nosotros debemos de someternos a Dios. Someteos pues a Dios. Resistid al diablo y él huirá de Huirá de vosotros. O nosotros. sea, la escritura nos llama, llamado oyente, a que nosotros debemos de resistir al enemigo. Pero fíjate que en la tentación no dice que resista, Ujú. dice Huye. huye.
huye. Es decir, que en lo que es la lujuria, lo que son los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, hay que huir de ese tipo de cosas para no caer. Con la tentación no se juega, porque el que tienta es el enemigo. Dios no tienta, como dice la Santa Escritura, ni puede ser tentado por el mal. Entonces nosotros, importante, debemos de huir de todas esas cosas que nos alejan del propósito del Señor, porque al final afectan nuestra vida. Amén. Así es. Tú sabes que huir quiere decir en estos tiempos que tú vas por acá y tienes que ir por allá. Corre, corre, Y me corre. ha pasado, hermano, me ha pasado. Yo muchas veces Sí, voy en mi motor y sabemos el nivel de promiscuidad, principalmente como las féminas se están vistiendo en estos días, y he tenido que cambiar de ruta, he tenido que cambiar la calle. Pero entonces lo mismo pasa con el teléfono. Muchas veces estamos en las redes sociales y estamos viendo un contenido sano, pero de momento nos aparece algo que nosotros no estábamos buscando. Y huir significa desplazar rápido, incluso soltar el claro. teléfono, salir huyendo. Entonces, a eso se refiere. O sea, no te quedes ahí diciendo yo soy el más fuerte. El Señor nos dice, diga el débil, fuerte soy. Pero Él no se contradice, dice huye. Huye de la tentación. Huye. Huye, corre. Corre. Inmediatamente cuando decimos huye de la tentación, nos viene a la mente lo que hizo José. Amén. En la escritura que dice la palabra, cuando la mujer de Potifar quería vivir con él, él no dijo, no, yo voy a resistir porque yo soy fuerte y no lo voy a hacer. Yo soy José. Él no dijo eso. ¿Qué él hizo? Él huyó y le Huyó. dejó la ropa porque ella hasta lo quería agarrar. Amén. Entonces, debemos de tener cuidado, debemos de huir para nosotros no caer en tentación. No podemos jugar con el pecado. Eso es muy peligroso. ¿Cómo yo como cristiano puedo evaluarme, Alexis, para saber si yo estoy siendo perseguido por la lujuria o si estoy atado por la lujuria? ¿Cómo yo puedo autoevaluarme? Mira, yo creo que debemos de ver el nivel de pensamiento que nosotros pensamos, qué nosotros vemos, qué deseamos. eh, y para nosotros tener un enfoque correcto, debemos de contrastarnos, o sea, debemos de mirar lo que es la escritura, la palabra, porque es la única manera de nosotros decir, bueno, no estoy caminando bien. Es la escritura, es la forma de nosotros examinarnos. También las reacciones que nosotros tenemos, la concupiscencia, los deseos, todos esos son tipos de cosas que te dan una alarma de cómo tú estás. Yo siempre digo que normalmente cuando el creyente está un poquito descuidado, fíjate que los ojos se le van. Y cuando digo los ojos se le van, no me refiero solamente a nosotros como hombres o las mujeres, digo en Sí. todo el sentido de la palabra. Los ojos se te van ¿a qué? A aquello que en realidad no te va a acercar al propósito de Dios. Tus ojos se pueden ir hacia el tener. Sí. Fíjate que estamos viviendo en la época del humanismo, donde todo está concentrado en el hombre. Las naciones, que cada nación, la más poderosa, cada Ujú. uno quiere mostrar que es más poderoso. Cada uno quiere mostrar que tiene más ojivas nucleares. Cada uno quiere demostrar más opulencia. Todo es como una lucha de poder. Porque esa es la naturaleza del ser humano. Entonces yo creo que debemos de decir qué me está llamando, qué yo estoy haciendo, o sea, cómo contrarresto todo este tipo de cosas. Y yo quiero dar un consejo acerca de esto porque la falta de dominio propio hace que nosotros tengamos ese tipo de pensamiento y la lujuria muchas veces se apodera de nosotros. Si vemos en 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 7, dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino que de poder y Ya. de dominio Amén. propio. Debemos de tener dominio propio de modo tal de que nosotros podamos resistir todo ese tipo de cosas que vienen a nuestra vida, de situaciones, de ese deseo. ¿Cómo yo evalúo si estoy siendo lujurioso? ¿Deseo yo buscar siempre más a Dios? ¿Deseo yo estar más en su presencia? ¿Deseo estar yo más en familia? Es bueno trabajar y la Biblia dice que el que no trabaja es que no come. Pero una cosa es tú trabajar y otra cosa es esclavizarte y tú no ni tener tiempo. Entonces, son cierto tipo de cosas que uno evalúa y uno dice, no, pero ciertamente debo de
debo de evaluarme. Como dice también la Santa Escritura, nosotros debemos a nosotros mismos evaluarnos a ver si estamos en la En la voluntad del fe. Señor. Amén, amén, eso es así. Tú sabes que una parte fundamental, Alexis, es el poder reconocer. El primer paso para cambiar es reconocer Eso es dónde me correcto. encuentro, cómo estoy. Entonces, si algún hermano nuestro está atravesando esta situación, o cualquiera de nosotros en un momento determinado puede estar atravesando una situación donde siente un deseo desmedido, en esta ocasión estamos viendo la lujuria desde el punto de vista sexual, es reconocer, wow, realmente me siento bastante atraído hacia lo sexual. Me siento bastante seducido hacia las posesiones. Me siento bastante seducido hacia la vestimenta y cómo me proyecto ante los demás y que yo pueda recibir de allá para acá ese like para poder alimentar mi vacío. Entonces debo reconocer cómo me encuentro. Eso es correcto. Pero luego que yo reconozco la condición cómo me encuentro, entonces debo ser sincero ante el Señor, que ya me Eso es conoce, correcto. y poder decirle, Señor, me siento así, me siento muy seducido, me siento muy atraído y yo sé que a ti no te agrada. Entonces, es una parte sumamente importante, el reconocer la condición en la que nosotros nos encontramos. Sería bueno también tocar, como hemos estado hablando, cómo yo venzo entonces la lujuria. Amén. ¿Qué yo hago? O sea, ¿cuáles son cuáles son las partes clave que yo debo de hacer para vencerla? Bueno, quiero tocar alguna de ellas. Número uno, renovando nuestra mente con la palabra de Dios. Eso es lo principal para uno vencer la lujuria. ¿Qué dice Salmos 119:5? Porque lámpara es a mis pies tu Tu palabra. palabra y Ujú. lumbrera mi camino. Entonces, debemos de tener también una vida dedicada a la palabra del Señor para que ella alimente nuestra alma. Un segundo paso para eso, la oración y dependencia del Espíritu Santo. Amén. No hay manera de nosotros vencer la lujuria si no oramos. Amén. No lo hay. No hay manera. Porque es que también nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra huestes espirituales, contra gobernadores que están en las regiones celestes. Estamos teniendo una persecución y esta lucha es hasta el final. Siempre nosotros estamos hablando de que el cristiano tiene tres enemigos. Tiene el mundo, Satanás y la carne. Amén. Porque la carne tú no la vas a dejar. Tú tienes que... somos carne. Ahora bien, la carne debe de estar sujeta al Espíritu de Dios. ¿Y cómo se sujeta? En oración, en ayuno, en estudio de la palabra. Y debemos siempre de permanecer en lo que hemos aprendido, estar visitando el templo, estar en contacto con el Señor. Mientras más nosotros buscamos de Dios, mejor. Como dice la Escritura, porque buscarte, oh Señor, me es el bien. Amén. Entonces, esa es una parte fundamental. Otra parte para vencer la lujuria es evitar situaciones de tentación y poner límites. Ay, esa, amado oyente, esa sí es interesante, honestamente. Porque debemos de poner límites, por el amor de Dios. No podemos jugar con nosotros mismos. Sí. Es como tú estuviste diciendo. O sea, diga el débil fuerte soy, pero no es que tú te vas a quedar ahí. Es que tú tienes que huir. Pon límites en las cosas. Para que un cristiano, viendo un reel, scrolling, como uno dice, ¿verdad? Scrolling ahí, el celular, te sale siempre lo que es, te sale cualquier cosa. Vamos a decir que te salga un video de algo que te gusta. Porque la lujuria también vamos a decir con la música. Sí. La música que nosotros debemos escuchar, todo ritmo es de Dios y es bueno. Ahora, las Contenido. palabras, el contenido que se tiene, hay que evaluarlo. Hay que evaluarlo totalmente. ¿Qué está promoviendo esas palabras? Entonces, algunos que dicen, no, porque yo lo escucho por el ritmo, porque me gusta el dembow, porque me gusta el jazz, porque me gusta el hip hop, porque me gusta, pero vamos a ver las palabras que tiene, que promueven. La promiscuidad, el pecado, el sexo libre. ¿Qué está promoviendo? ¿Está promoviendo dinero? ¿Que tú tienes que buscar riqueza como sea? ¿Entiendes? Entonces son muchas cosas. Entonces, si ese ritmo tú sabes que te gusta, pero tiene un mal contenido, cuando tú estés con el celular, pues deténlo. Huye de eso. Que es lo que dice también la Santa Escritura. Sí. Si Amén. tu ojo te es ocasión de caer,
sácalo. Sácalo. Si tu mano te da ocasión de caer, córtala. Entonces, ¿cómo tú la cortas? ¿Cómo tú sacas ese ojo de manera espiritual? Porque eso es algo Simbólico, simbólico, sí. ¿verdad? Entonces, ¿cómo tú lo haces? Cuando tú estés viendo lo que le gustan, por ejemplo, Tiesto, De Viguera, Harris, ¿verdad? Harris y todos esos DJs súper famosos que promueven cosas malas. Entonces, lo que tenemos es que si te salió, córtalo, ve a otra cosa, ve a otro reel. Dale a no me Dale, interesa. no me interesa. O te sale, por ejemplo, una mujer, o en el caso de las mujeres, un hombre. Si lo viste, tú sabes que el algoritmo te va a seguir tirando lo mismo. Entonces, tú tienes que cortarlo. Córtalo de raíz. Entonces, otro consejo que quiero dar es asistir a los estudios bíblicos. Asistir a estudios bíblicos y escuchar programas o podcasts de edificación. Debemos de también de tener un filtro de quién vamos a escuchar. ¿Es esa persona, tiene testimonio? ¿Esa persona se ha sometido a Cristo? Y cuando digo tener testimonio, no es que vamos a juzgar a la persona por la vida pasada, no es así. Porque la misma escritura dice, de modo que si alguno está en Cristo, oye, como tú dices, está en Cristo. O sea, antes tú no estabas, no se te juzga. Ahora, de modo que si alguno ya está en Cristo, nueva criatura es. No debe Las ser. cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Entonces, vamos a ver en adelante, vamos a ver programas, pero vamos a ver el contenido, vamos a ver lo que promueven, vamos a ver el testimonio de la persona. Entonces, esas son cosas que nos van a ayudar también a vencer la lujuria, cosas que promuevan el control, el dominio propio y la búsqueda espiritual. Quiero citar, por ejemplo, lo que dice 1 Corintios, capítulo 10, versículo 13, que dice, pues no ha sobrevenido ninguna tentación que no sea No es humana. humana. No hay ninguna. Pues nuestro Dios, juntamente con la tentación que Él va a hacer, nos va a Nos dará dar la la victoria. salida y nos va a fortalecer. Entonces, Amén. creo que esos son pasos que todos nosotros hemos hecho, porque es importante también que sepan que nosotros que estamos desde niños acá, que hemos crecido, que hemos visto también la transformación y evolución de las cosas en el tiempo que tenemos, eh, somos testigos de eso, que nosotros hemos tenido que correr para no caer en tentación, que hemos tenido que cortar ciertas cosas, que hemos también ciertas amistades, porque eso también es importante. Si tú sabes que hay una amistad con una persona y te está empujando a hacer lo malo, ¿qué tú tienes que decirle? Es verdad que uno tiene que, nos juntamos con todos, pero hay un momento que tú tienes que decirle a la persona, yo te quiero mucho, pero lo que tú estás haciendo no está bien y me está empujando algo mal. Y, importante, un amigo siempre te va a impulsar a lo bueno. Amén. Así es. Siempre. Así es. Esa parte quiero retomarla desde ahí. De la amistad que te empuja. Y esa tú la puedes identificar porque cuando te empuja, tú sientes el impacto. Y tú quizás de alguna forma puedes hacer resistencia. Pero hay amistades que sutilmente te atraen. Ay, sí. Te Así atraen. Y es. cuando tú vienes a darte cuenta, es como las olas del mar, que tú te dejas llevar por ella. Y cuando tú vienes a abrir los ojos, ya tú estás involucrado en el medio del mar y se te hace más difícil el poder salir. Eso es Tú correcto. mencionaste puntos importantes ahí y todos nos llevan a alimento. O sea, nosotros nos alimentamos con lo que nosotros consumimos. Si consumo Biblia, me voy a alimentar de la palabra del Señor. Correcto. Si entonces oro, me voy a alimentar de la presencia y la guianza del Señor por medio de su Espíritu Santo. Pero asimismo, si no consumo eso y consumo lo que el mundo me está dando, de eso es que me voy a alimentar. Mi Correcto. espíritu, mi cerebro va a estar cargada de esa información. Pero de lo que nosotros nos alimentamos, eso también nosotros vamos a alimentar a otros. Eso es correcto. Eso es Vamos a correcto. alimentar a otros. Qué bueno saber que podemos identificar cuando estamos siendo seducidos, atraídos por deseos lujuriosos que nos matan, que nos hieren, que de alguna forma nos debilitan. Pero qué bueno saber es que nosotros contamos con el Señor, que Amén. contamos con el Espíritu Santo y que Él nos da la victoria para nosotros poder salir adelante. Y que siempre va a estar con nosotros. Amén. ¿Qué fue lo que Cristo dijo? No lo dejaré huérfano, sino le mandaré otro consolador que Amén. estará en ustedes y con ustedes. Y no un día, hasta el fin del mundo. Amén. Ya para concluir esta parte o este primer encuentro, porque este tema es bastante amplio, me gustaría ya unas palabras finales a algunos de nuestros hermanos que quizá puede estar luchando, batallando
con este flagelo que es la lujuria y que entonces termines este episodio con una oración. Perfecto. Quiero citar la escritura. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículos 14 y 15. Quiero totalmente citarlo. Y ese va a ser mi consejo para los oyentes de este podcast, porque es bastante poderoso este extracto de la Biblia. Segundo de Timoteo capítulo 3, versículo 14 y 15. Dice de la siguiente manera, lo cito. Pero persiste tú en lo que has aprendido. Oiga bien, estimado oyente. Y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. Versículo 15. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Amén. Es Gloria a decir, Dios. vamos a conocer la escritura, vamos a profundizarnos en Dios, vamos a huir de la tentación, vamos a poner límites, vamos a escuchar, a ver cosas que nos vayan a edificar, y esas van a ser la clave del éxito de la vida cristiana del creyente, y siempre reconociendo que sin la ayuda del Espíritu Santo no podemos ir a ningún lado. Amén. Eso es así. Así que oramos entonces. Gracias, Señor, por tu bondad, por tu Bendito misericordia. Dios. Gracias por tu gran ayuda. Gracias porque todos los oyentes Gracias, que Señor. van a estar, Señor, compartiendo este video, que van a estar Gloria a también Dios, Señor. edificándose, Señor, que tenga un impacto en su vida, que tu Espíritu Santo, aleluya, les ministre, les ayude, les consuele, Señor, y que podamos seguir los Conforta, pasos que hemos Espíritu hablado para Santo, vencer la aleluya. lujuria, Señor. Glorifícate en una forma muy especial. Bendice Ayúdanos, también, Señor, Señor. a este podcast, Kairos al micrófono. Es de bendición para tantos Gloria a tu que los nombre, escuchan, Señor. que lo oímos y que nos gusta, Señor, porque son de gran edificación. Gracias, Jesús. Gracias, Dios, en el nombre Gloria al de Señor. Jesús. Amén. Amén.